Yo hoy quiero hablar del legajo personal de cada uno. No estoy hablando de legado, estoy hablando de legajo. El título del mensaje dice, tu legajo da cuenta de tu legado. Dice el Salmo 139, versículo 16, con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Cuando hablamos del libro como el que se menciona en este salmo, estamos hablando del legajo personal de cada cristiano. Ya estaban escritos en el libro de Dios, y en el libro de Dios hay un apartado que dice José Penisoto, y ese es mi legajo, y lo que está diciendo la palabra aquí es que todo lo que yo fui, soy y seré, ya está escrito. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Quiero decir que si has andado por la vida de manera descuidada, está en tu legajo, y si has sido santo, está en tu legajo, y el día que se abre tu legajo pasan cosas importantes. Nunca, en este tiempo que estamos hablando de construir legado, nunca un legado se va a edificar o construir solo por la fuerza de los discursos que podemos dar. Un legado se construye con acciones que se convierten en modelo y ejemplo para otros, especialmente para aquellos a los que queremos formar y capacitar y generar el espacio de su espíritu para que puedan contener el legado del que venimos hablando. Aquí se pone de manifiesto la coherencia. ¿Dónde se pone en evidencia la coherencia? Si un padre desea que su hijo reciba un legado de integridad para la vida, que lo lleve a ser un hombre o una mujer de bien, de tal manera que su conducta marque la diferencia en medio de una sociedad donde impera la corrupción, deberá habérselo mostrado a sus hijos con su conducta conforme o con una conducta acorde a lo que pretende impartir. Eso está en tu legajo. La conversación más impactante y triste que he tenido en mi ministerio fue con aquellos jóvenes que, sentados en mi oficina, no voy a olvidar jamás mientras viva, especialmente el rostro de un joven que me lo dijo como diciendo, pastor, avívese. Y me dijo, mi padre es una cosa en el culto, es otra cosa en casa. Sería bueno que algún día aparezca por mi casa y vea lo que es mi papá en realidad. Hola. Es decir, en ese caso tuve acceso a esa parte del legado de un cristiano que nadie conocía, pero que sus hijos sí conocían porque estaba escrito en su conducta. Cuando el legajo habla más fuerte que tu discurso, es difícil invitar a un joven a seguir otro modelo de vida, ya que el ejemplo recibido en su casa y de sus padres se le impone. Me ha llevado a pensar en este tema, que eso no es un lema, eso no es un énfasis, eso es un diseño. Traspasar un legado, construir un legado. Ayer estuvimos reunidos con los pastores de la ciudad de Cipolletti y compartíamos esto. Construir un legado no es para que un día ese legado sea expuesto o puesto en una exposición de arte para ver la belleza del legado. Ese legado se construye sencillamente porque tiene que ver con un ministerio, con un diseño armado en el cielo, con algo que Dios nos ha transferido, que incluye una visión, que incluye una misión, que incluye estrategias, pero que además de ejecutarlas en el tiempo que nos toca, se transfiere. Me ha impactado, creo que lo he mencionado en algún mensaje y si ya lo escucharon, aguántenselo porque lo voy a volver a repetir, pero me han impactado algunos hombres en la Biblia. Justamente esta mañana mencionábamos a Josué. Cuando uno mira la vida de Josué, sabe que el que construyó el legado que Josué recibió fue Moisés. Moisés tuvo la virtud, la gracia, la sabiduría y la capacidad necesaria para entender que él se iba a morir
y que tenían que llegar a la tierra prometida, más allá de que podamos señalar todos los errores de Moisés por los cuales él no entró y tuvo que entrar Josué, pero lo concreto es que Moisés preparó un Josué y un Caleb para que tomaran la posta y siguieran con lo que Dios había mandado. Me impresiona, y ya lo hemos mencionado aquí, que Josué, terminado su ministerio, no había preparado a su sucesor, de manera que dice la Biblia que la generación que se levantó después de Josué no conocía a Dios. Y volvieron en ese corsi ricorsi que dicen los filósofos, volvieron a pasar por la crisis del pecado, la decadencia total, y tuvieron que algún día arrepentirse para que Dios los llevara a la redención nuevamente. Me impresiona ver a un Elías con un Eliseo. Cuando Elías se iba a ir, es interesante, algunos dicen la virtud fue de Eliseo y no de Elías, porque cuando Elías iba caminando y le decía a Eliseo, quédate aquí, de ninguna manera, yo te sigo donde vayas, y llegaban a otro lugar, y Elías le decía, ese es el lugar donde te tenés que quedar, y Eliseo decía, de ninguna manera, y estuvieron frente al Jordán, y frente al Jordán estaban los 50 profetas de Jericó, y dice la palabra de Dios que Elías golpeó el agua con su manto, el río se abrió, y pasaron en seco, y los profetas miraban. Y cuando fue arrebatido Moisés, estaban los profetas mirando y vamos a decir, ¿qué hace Eliseo ahora? Y dice la palabra que Eliseo se puso a la otra ribera del río y con el mismo manto de Elías que había recibido, golpeó el agua se abrió y volvió a pasar. De manera que había recibido el legado. Y uno puede mirar en la palabra que aún los milagros de Eliseo fueron de mayor dimensión y magnitud que los de Elías. Llama la atención que finalizada la vida de Eliseo, ese hombre no tuvo a quien transferir el legado. Y la unción que había recibido de Elías se fue a la tumba con Eliseo. ¿Quién nos dice esto? ¿O dónde probamos esto? En que un día tiraron un muerto en la tumba de Eliseo y el muerto resucitó porque la unción estaba ahí. Entonces un legado no se construye para el presente. El que construye un legado para el presente egoístamente, pensando en sumarse mérito por lo que construyó, se quedó a mitad de camino porque lo que tiene que hacer es preparar al que viene detrás y decir, así como Dios me mandó a hacer, tendrás que hacer de aquí en adelante, con estrategias renovadas y todo lo que corresponde. Es decir, para conocer el contenido del legado que estás construyendo, existe un legajo que guarda mucha información secreta de tu persona, tu desarrollo personal, tus valores, muchas de tus acciones, etc. Esto es lo que dice el Salmo 139, versículo 16 que leímos. Todos los días de mi vida ya estaban escritos en tu libro. Y a esto agrega el sabio en Eclesiastés. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y me quiero quedar con esta segunda parte. Lo que ha de ser, es decir, lo que todavía no fue. Es confuso y hay que entender esta expresión. Lo que ha de ser, en términos humanos, es lo que todavía no ocurrió. Pero el texto dice, lo que ha de ser, fue ya. Es decir, lo que hice, lo que hago y lo que haré ya está contenido en el libro de Dios. Ese forma parte de tu legado, de manera que la expresión lo que ha de ser fue ya significa que todo lo que ya hicimos, lo que vamos a hacer, ya está escrito en el legajo. Por eso la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén. ¿Cuántos están aquí? Un día Dios mandó abrir el legajo de un hombre al que nosotros respetamos por la Biblia. Un día el Señor le dijo al profeta que debía abrir el legajo de David, al que ya Dios había puesto como rey de una nación. Lo que se esperaba en realidad es que ese legajo encerrara buena información acerca de este
hijo de Dios, ubicado en un lugar de liderazgo del más alto rango. Es decir, nosotros cuando hablamos de David y leemos los salmos de David y leemos las historias de David, nos damos cuenta que estamos en presencia de un líder de muy alto nivel. Lo que se esperaba que su legado contuviese información que nos inspire, que nos motive y que nos diga, tomemos algún principio. Pero se abre el legajo de David y vaya sorpresa. Dice la palabra, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico, el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El hombre pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día vino una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar el animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y preparó para su invitado. Entonces David, furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo, fue tu legajo el que fue abierto. En estas palabras, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí por rey y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiese sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. Desde ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice por lo tanto el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele contra ti, ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú hiciste lo que tú hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Yo aquí me detendría, como lo tuve que hacer cuando estaba preparando esta palabra. Tuve un tiempo a solas con Dios. Esta mañana me levanté muy temprano a repasar esto y tuve un tiempo a solas con Dios. Dije, Señor, revísame, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y pruébame a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y tuve un tiempo de oración al Señor diciendo, Señor, estoy habilitado para compartir esto con mis hermanos. Porque si hay algo que me inhabilita, quisiera tener la actitud de David que se arrepintió y en el Salmo 51 tenemos su confesión y su arrepentimiento para que Dios lo siga manteniendo como rey de una nación. Y si estoy aquí porque sentí paz en Dios. Lo que guarda o lo que guardaba ese legajo, más que las acciones que se esperaban de un hombre como David, inspiradoras, con principios, con acciones correctas, etcétera, etcétera. Lo que guardaba ese legajo, más que acciones que exaltaran a David, mostró algo así como un prontuario penal en que se ponían todos los antecedentes que lo condenaban. No estoy hablando de David.
Estoy pensando en David como un espejo de mi vida. La pregunta es, si Dios manda abrir tu legajo, ¿qué encontrará? ¿Encontrará antecedentes que te exalten por tu respeto a la palabra de Dios, tu buena conducta, tu coherencia entre lo que manifestás con tu boca y tus acciones, o encontrará antecedentes penales que exponen tu mal proceder y todas aquellas cosas que consumaste en la oscuridad pretendiendo que nadie las vea? ¿Qué va a encontrar el Señor? Pastor, ¿me está jugando? No, simplemente te estoy tirando una pregunta, una propuesta para que analices tu vida, porque yo lo tuve que hacer. Lo que debes saber es que en tu legado en el cielo sí están registradas tus acciones. De allí que la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Esto lo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 22. La buena noticia, hablando de David, como para destacar en el Salmo 51, que nos deja el registro de su reconocimiento, su arrepentimiento, lo que lo llevó a cambiar los registros en su legado desde allí en adelante. Dice el Salmo: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por la infinidad de tu bondad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado. Y sigue, y quiero destacar 2 o 3 cositas que están más adelante. Dice el Salmo: devuélveme el gozo de la salvación. Quiero decirte, ya no cuando se abre el legajo, sino que desde antes que se abra tu legajo, si hay acciones contrarias a la voluntad de Dios, vas a vivir ignorando y habiendo perdido el gozo de la presencia de Dios, de manera que podrás saltar en un culto como este y declarar que esto es tierra santa, que soy morada del Altísimo, pero si estás en falta delante de Dios, cosa que está registrada en el cielo en tu legajo, habrás perdido el gozo de la salvación. Esto es lo que está diciendo David. Por eso dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Es muy difícil decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a ir a la marcha del 23 para luchar contra el aborto y a favor de la vida. Voy a participar de todo lo que se ha anunciado aquí. Quiero decir, en esto de que si es verdad, como nos decía el pastor esta mañana, que dentro de nuestra congregación, y no estamos juzgando a nadie, simplemente estamos tratando de corregir lo deficiente, dice, si hay entre nosotros gente que tiene problemas con la pornografía, evidentemente has perdido el gozo de la salvación. Y no estamos condenando a nadie, simplemente decir: hermano, salite de esa posición, salí de ahí, correte. Como el ángel le dijo a Josué: he venido de la presencia de Dios, y Josué se postró en tierra y le adoró. Si el ángel de Dios en esta mañana, a través mío, a través de la palabra, lo que fuera, se plantó delante tuyo y decía: he venido desde la presencia de Dios, postrate, adorá, confesá, arrepentite, de manera que puedas decir, como dijo David en el mismo Salmo: no me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Cerrá tus ojos, hermanos. Cerrá tus ojos. Y reflexiona en esto. No se puede construir un legado a fuerza de discursos. Se lo construye con acciones que honren a Dios y que sean coherentes con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nuestra conducta, como dijo ese joven un día: pastor, una cosa es mi papá en el culto, otra cosa es mi papá en mi casa. Y quizás algún padre podría decir: una cosa es mi hijo en el culto, otra cosa es mi hijo en la calle. Y quizás alguno podría decir: una cosa es el matrimonio en el culto donde todos lo ven, otra cosa es lo que pasa después del culto. Quizás alguien podría decir: una cosa es lo que los cristianos viven en España 460 el domingo a las 10 de la mañana y por una o 2 horas están allí en la presencia de Dios. Otra cosa es ver actuar a la misma gente cuando salen
y el día lunes en la calle, en el trabajo y donde estén. ¿Por qué hablamos de esto? Por ser negativo no hablamos de esto. Sencillamente porque nuestros hechos trascienden en la tierra y son registrados en el cielo. Es decir, no estamos manejando algo nuestro, estamos manejando algo que es de Dios. De manera que en este salmo hay hechos, léalo en su casa, no me voy a detener porque no quiero ser extenso, pero hay cosas extraordinarias que expone David el día que se abrió su legajo y se encontró lo que había allí y se arrepiente, llega a confesar: en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Gracias a Dios hay otros ejemplos extraordinarios en la Biblia. Dice la palabra en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, dice la palabra de Dios: Timoteo, doy gracias a Dios, está escribiendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con limpia conciencia. Diga conmigo, limpia conciencia. Tener una limpia conciencia significa tengo certeza de que en mi legajo están mis buenas acciones, lo cual no significa que no haya cometido algún desatino en algún momento. Al mismo Dios que sirvo con limpia conciencia, tal como lo hicieron mis antepasados. ¡Qué extraordinario! ¿Quiere encontrar palabra que confirme que el legado que usted construye va a ser transferido? Es lo que está diciendo Pablo. Y cuando uno estudia la vida de Pablo, uno encuentra que hubo momentos de pleno legalismo, pero su legalismo también era el fruto de lo que había recibido. Y Dios, conociendo esto, le cambió la vida a Pablo, porque todo lo que Pablo había recibido no se tiró a la basura, sino que pasó a ser parte del patrimonio que él tenía, que lo puso al servicio del Evangelio. Se dice: he servido como lo hicieron mis antepasados. Mis padres pertenecían a la Acción Católica Argentina. Mi padre era un hombre muy religioso, mi madre también. Y en algún momento de mi vida, sin saber lo que hacían por una enfermedad mía y buscando mi sanidad, me consagraron a Dios. Y yo terminé siendo ayudante de un sacerdote monaguillo. Pero todos los errores que Dios pudo encontrar en mí en ese tiempo, el día que yo me convertí, Dios tomó eso, lo transformó y lo usó a mi favor, de manera que yo sirvo al Señor con temor y temblor, como lo hicieron mis antepasados, equivocados en muchas cosas, pero sembraron en mí la semilla de la fe en Dios. Sigue diciendo Pablo: tengo muchos deseos de volver a verte, Timoteo, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Y note esto: me acuerdo de tu fe sincera. Diga conmigo, fe sincera. Fe sincera no significa que expreso con sinceridad que tengo fe. Lo que está diciendo: tu fe confirmada en tus acciones. Me acuerdo de tu fe, del resultado de tu fe en lo que vivís. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que sigue firme en ti también. Es decir, lo recibieron, lo edificaron, lo transfirieron. El legado de los familiares de Timoteo era tan claro e impecable que Pablo está diciendo: si el legado de fe de tu madre y de tu abuelo fueron sinceras e intergeneracionalmente dispuestos, estoy seguro del mismo valor del legado que has recibido y permanece en ti.
Me voy acercando al final. Quiero hablar del legado, del legajo, el legado y los hijos de un hombre. Analicemos brevemente el caso de ese hombre llamado Elí, que era un sacerdote del pueblo de Dios, de quien se esperaba que tuviese un legajo digno de imitar. Sin embargo, se lo encontró flojito de papeles. Se puede estar en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta, cosa que en tu legado quedará registrado. Elí estaba en el lugar correcto y debía mostrar una actitud que reflejase su compromiso con una función que tenía objetivos y propósitos definidos, dados por Dios. La enseñanza para nosotros es que se puede encontrar uno en la silla asignada, pero sin ocuparse de las responsabilidades propias que le corresponden al que se sienta en la silla donde estás sentado. Cuando vayas a ocupar tu silla, la silla de tu ministerio, la silla de tu paternidad, la silla de ser un hijo de Dios consagrado al Señor. Cuando vayas a ocupar esa silla debes enterarte y estar interiorizado de qué significa estar en ella y qué se espera que haga el que la ocupa. Elí fue un hombre con credenciales de Dios en su sacerdocio, pero está en la Biblia como alguien a que no debemos imitar. Es un mal ejemplo para un líder o creyente que tiene aspiraciones de servir a Dios. La historia, una de las historias conocidas en general, es esa actitud de este sacerdote que mal juzgó a Ana, que oraba a Dios pidiendo un hijo. Mientras él permanecía en su silla, el registro dice, se levantó Ana. Él estaba sentado en la silla. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, Ana oraba. Elí, de él se podría decir varias cosas, pero resumiendo algunas cosas, por estar sentado en la silla de su comodidad, perdió la sensibilidad del sufrimiento, del dolor humano. Por estar sentado en esa silla que le daba mucha comodidad, prestigio, vio a Ana, pero no la entendió. Observaba el movimiento de su boca, pero no el dolor de su corazón. Por estar sentado juzgó mal y reprendió ligeramente los motivos de Ana. Sí, de la misma manera, el creyente que siempre está sentado, no en la silla incorrecta, con la actitud incorrecta, no entiende a los hermanos y no ve lo bondadoso de los demás. Por estar en esa silla se llenó del temor de perder la presencia de Dios. Por estar en esa silla temía recibir malas noticias. Por estar en esa silla descuidó los dones y talentos. Sabía que hacía lo malo, pero no hizo nada para solucionarlo. Digno de no imitar. Se podría agregar otras tantas cosas, sin embargo, interesa destacar las nefastas consecuencias que tuvo su legajo en la vida de sus hijos, a los que no logró transferirle un legado digno de un siervo de Dios. Al respecto dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:25. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y simplemente les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, muchachos? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros males procederes. No, hijos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar a todo el pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En el legajo de Elí se encuentra y consta que él no corrigió adecuadamente la conducta de sus hijos y por estar muy cómodo en su silla, no los formó para poder transferirles la encomendación que había recibido. Cuando te toque y cuando me toque,
La advertencia es esa. Cuidado con envejecer usando la silla de la comodidad y el confort que te brinda la vida cristiana sin ocuparte de tus hijos y tus futuras generaciones. ¿Está acá, hermano? ¿Cuántos quisieran decir, pastor, qué lindo que hubieras tenido un mensaje más inspirador? ¿No? Pero tengo que decir, y posiblemente sea por la función que me toque desarrollar en este tiempo, que la presencia de Dios tiene que ver con una encomendación de índole apostólica. Yo siento que llegó el momento de hablar de manera clara y sincera. Porque muchas veces nos encanta leer en la Biblia todas las promesas de bendición que están reservadas para los hijos de Dios. No hay ninguna duda de eso. Nunca vamos a renegar de las promesas, nunca las vamos a negar y nunca vamos a decir que no existen. Pero también en la Biblia está el registro de estas cosas. Está en la Biblia el registro de cómo debemos actuar y está en la Biblia el registro de cómo no debemos actuar. Está en la Biblia registrada la conducta, los procederes, las acciones de hombres que hicieron las cosas bien delante de Dios, y están en la Biblia el registro de hombres que hicieron mal las cosas, como es el caso de Elí. Y nosotros leemos la Biblia no solo para aprovechar las promesas y recibir las bendiciones, sino que estamos en la Biblia, leemos la Biblia para ser advertido de que el mismo proceder puede estar en nosotros, de manera que podemos estar usando la silla correcta, pero de manera incorrecta. Y estamos construyendo legado. Con Virginia hablábamos el otro día en casa y decíamos, el legado que uno construye o el legado que se construye, ¿es siempre bueno o puede haber un legado que no es bueno? Esto lo muestra. Elí construyó un legado, por eso yo digo que no se edifica con discurso, se edifica con conducta. Los hijos de Elí abrieron el legado y dijeron, a ver cómo lo hacía el viejo, y como lo hacía el viejo lo hicieron. Vemos algunos textos en la palabra de Dios con instrucciones precisas, reveladas por el Espíritu Santo para preparar adecuadamente a las generaciones que nos han sido delegadas para ser formadas y prepararlas para recibir un legado. Salomón diría aquel texto tan conocido por nosotros, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El apóstol Pablo presenta pautas de lo que los padres deben atender en la formación de sus hijos, diciéndoles en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero para que la disciplina y amonestación del Señor tenga efecto en los hijos, se tiene que haber probado primero en la vida de los padres. Pablo agrega en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuidado, llegado el momento, tu legajo mostrará y explicará el porqué de la conducta de tus hijos, porque a la hora de tomar decisiones trascendentes para la vida, tus hijos no escucharán tus discursos acerca de la fe y de la vida cristiana, tus hijos buscarán tu legado a ver qué hay registrado en él. Hay padres que preparan a los hijos y cuando estos les toca recibir la administración de ese legado, están listos y preparados. Ese es el caso que a mí me impacta, que se registra en 1 Samuel 16, del 1 al 13, que tiene que ver con aquel momento cuando Samuel se presentó en la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos como futuro rey de Israel. Este le presentó uno por uno a cada uno de sus hijos hasta llegar a David, según lo relata la palabra de Dios. Hay muchas interpretaciones y en algunas que son muy fuertes juicios hacia Isaí, porque presentó todos los hijos y se había olvidado al más chico. Yo prefiero agregar a esto una mirada distinta. Yo observo en este hombre que por la manera en que él había preparado a sus hijos y lo que sus hijos habían visto en él, yo creo que este hombre
pudo presentar a cada uno de sus hijos, porque ignorando cuál era la voluntad de Dios, dijo: cualquiera de mis hijos que sea nombrado como rey de Israel, desde lo que a mí me pertenece y desde lo que yo tenía que hacer, están listos y preparados para que lo hagan. Por eso dijo: Samuel dijo: no. Este otro, tampoco. El otro tampoco. Y Samuel dijo: ¿tenés otro? Sí, está en el campo, mandalo a traer. Ese era. Pero la actitud de ese padre fue: cualquiera de ellos puede hacerlo, porque en cuanto a mí, yo los preparé para que estén listos. Me impacta ese caso. Por supuesto, es una especulación razonable de el por qué lo hizo de esta manera. Es decir, Dios sabía dónde buscar al hombre que necesitaba para reinar sobre su pueblo. Lo buscó en la casa de aquel que tenía un legajo intachable y las condiciones para transferir un legado a la próxima generación. Este texto con el que voy a terminar, si uno lo lee en la Biblia, hasta tiene un título en nuestras Biblias, y habla de los requisitos para los obispos, pastores, siervos de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que allí está encierra principios que son totalmente válidos y útiles para cualquier hombre de Dios, sea pastor o sea un simple obrero en la iglesia, un líder o un hermano que quiere hacer bien las cosas. Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En esto que estamos comentando, en un paréntesis que yo agrego, que es mío, no es de la palabra, si alguno anhela vivir adecuadamente la vida cristiana, formando y dando ejemplo a la próxima generación, buena obra desea, pero es necesario que tal persona sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Quién te mandó? Está bien, es un chiste. Yo ya sé que cuando te ponen la musiquita te quedan 15 palabras y termino. Aunque este pasaje está dirigido a quienes ocupan lugares de liderazgo en la iglesia, podemos tomar esos principios allí enunciados para aplicarlos a todos los cristianos que estamos siendo llamados a construir un legado. Conclusión: que tu legajo hable bien de tu legado. Padre, hemos lanzado la palabra en la confianza, en la certeza, en la expectativa de que tú harás el resto de la obra en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.